Oración por las misiones. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu iglesia misionera, que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al jueves 9 de abril del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Voz, Luz y muy buenos días. El Señor le bendiga grande y abundantemente a todos ustedes los que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer y preparar esta liturgia. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan a compartirla. En estos días me enteré de algo. Y es que para el algoritmo de YouTube y del Internet es muy importante que ustedes en estos primeros minutos o en estos primeros segundos de la emisión le puedan dar like al video y lo puedan compartir. Sí, es importante y que se suscriban al canal. Para YouTube es muy importante que ustedes en estos primeros minutos del video puedan darle like, darle me gusta, pueden compartirlo y puedan suscribirse a los canales. Para ellos es muy importante porque significa que a usted le está gustando este video, que a usted le agrada lo que está viendo y lo que está escuchando. Así es que Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan dándole like al video, compartiéndolo. Muchísimas gracias. Dios bendiga también a los que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Bueno, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos dé su gracia, nos dé sabiduría para entender sus propósitos a través de la palabra. Lucy, adelante. Muy buenos días a los que están en sala, a los que nos verán más adelante. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a dejar que sea el Espíritu Santo en esta mañana guiándonos. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos también la bienvenida, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de volvernos a reunir. Gracias, Señor, por elegirnos. Gracias, Señor, por contar con cada uno de nosotros para hacer el discernimiento de tu palabra, Señor. Nos colocamos en tu presencia, Señor, y disponemos nuestro corazón para que seas tú, Señor, con la gracia del Espíritu Santo ya en nosotros, guiándonos para que sea tu Espíritu Santo llenando nuestro corazón con tu palabra, para que podamos discernir, para que podamos proclamar, para que podamos llegar a aquellos lugares donde tal vez es difícil llegar, pero que estos medios hacen posible que esto suceda, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Danos oídos de discípulo. Regálanos la gracia de que esta palabra entre a nuestra mente y baje a nuestro corazón y lo podamos hacer vida en nuestra vida, Señor. Bendito, alabado seas por siempre. Amén. Escuchemos con atención. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino.
Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud, a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús el Mesías que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: El Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham: En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mira mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpame y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí.
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, quiero invitarlos a hacer un momento de silencio, pero ese silencio del corazón, ese silencio donde en el interior oramos para que el Señor coloque en nuestra mente y en nuestro corazón lo que vamos a compartir con los hermanitos. ¿Quién quiere empezar a compartir lo que el Señor le regala? No veo. Ruth, Ruth, adelante. Sí, Luz. Buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, venimos viviendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo como María Magdalena siendo testigo y como los apóstoles siendo testigos de ese Jesús resucitado, que también ha resucitado en nuestras vidas, que hemos tenido ese encuentro personal con Él, que esa vida de Jesús se refleja también en nuestras vidas y que nos invita de verdad a vivir, a dar testimonio de lo que oímos, de lo que vimos, del testimonio de ser testigos de esa resurrección en nuestras vidas. Que así conforme ayer levantó con el poder de su palabra, con el poder del nombre de Jesús, los apóstoles Juan y Pedro levantaron a este hombre, así también. No solamente, y qué bonito que habla de los profetas hoy, no solamente en la primera lectura, sino también el Señor. Eh, Profetas que hoy también, en el día de hoy, están ahí también para ayudarnos a levantar, para ayudarnos a restaurar nuestra vida, no solamente en ese encuentro personal con el Señor, que solamente el Señor coloca ese anhelo en nuestro corazón para llegar, pero son estos profetas, son estos hombres y estas mujeres que están ahí, como le pasa en la vida de nosotros en comunidad, como le pasa a Normita, que de verdad yo siempre, nunca me cansaré de darle gracias a Dios, a Papá Dios, por cada uno de ustedes, por la vida de Norman, porque se ha desgastado con nosotros, se ha desgastado con todos, y cada uno de nosotros ese soporte que tenemos el uno para el otro para vivir y seguir permitiendo que esa vida que el Señor nos ha mostrado, ese amor, esa misericordia en nuestras vidas para que nosotros, y que sobre todo que nos ha dado las herramientas para poder nosotros transmitir y llevar ese testimonio a los demás. Esa experiencia, porque es experienciar al Señor, como lo hicieron los apóstoles, eh, que hemos visto y hemos oído, escuchado su palabra, y en esa escucha atenta que cada uno tenemos cada día aquí, en esta liturgia, en la palabra del Señor, en los encuentros presenciales de comunidad, donde se aprende, donde se crece, donde nos formamos para poder llevar esa misión a la cual hemos sido llamados, porque eso es lo que el Señor nos dice. Vayan y proclamen, la buena noticia a todos. Lo que yo he oído, lo que yo he visto, tengo que ir y llevarlo a los demás. Y en esa escucha de la palabra que nosotros nos formamos y tomamos estas herramientas en esta comunidad, en la iglesia,
es esa formación, ese conocimiento, ese entendimiento de la palabra, que es la luz del Espíritu Santo en nosotros, que nosotros podamos compartirla. Solo con testimonio, si teniendo ese encuentro personal con Él, podemos hablar de lo que oímos y vimos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Ruth. María Nancy. Sí, hola, muy buenos días nuevamente. Bueno, yo veo como el Señor ya terminó su vida terrenal, pero no nos abandona. Él no abandona a nadie. Terrenalmente ya no está con nosotros, o sea, corporalmente, diría. Eh, pero, y se nos aparece, después de su resurrección se aparece a algunos. Él hubiera podido aparecérsele a Pilatos, por ejemplo, y decirle, mire, aquí estoy, por más de que usted me mandó crucificar a los sumos sacerdotes, a los fariseos, mire, pero no, a él no le interesan esas cosas. O sea, a él no le interesa enfocarse en aquellos que, sin saber lo que hacían, le hicieron el mal, pero de todas maneras era algo que estaba escrito y que era parte del plan, ¿sí? Algo necesario para tener esa victoria, esa resurrección, para estar ahí. Él no llegó a donde sus discípulos a echarles en cara, por ejemplo, que lo dejaron solo, a echarles en cara que no le creyeron, no. Él llegó a compartir con ellos, él llegó hasta tratar de hacer parte de ellos, que lo tocaran, a compartir un alimento con ellos, la fracción del pan, que una de las cuando hablan de la fracción del pan, a mí me habla de la Eucaristía, pero no solo la Eucaristía, sino el compartir en comunidad. Obvio, por excelencia, la Eucaristía es la oración o la reunión en comunidad plena, pero los grupos de oración, como lo decía ahorita Ruquita, el compartir la palabra con otros, el evangelizar, el sonreírle a aquel que lo necesita, el tratar de comprender a los demás, todo eso, recordemos una obra de misericordia es eh, soportar con derecho, con paciencia los defectos de los demás. Pero aquello que yo llamo defecto, porque no necesariamente para lo que para mí es defecto, es defecto, sino aquello que me molesta, lo diría yo de los demás. O sea, todo eso tan bonito que el Señor hizo, qué bonito también que nosotros lo hagamos. Incluso esa grandeza, eso que pasó ayer, lo podemos hacer en el nombre del Señor, lo que hicieron Pedro y Juan, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Nosotros simplemente nos disponemos, aquí estamos, y el Señor hace maravillas en nuestro nombre, en el nombre del perdón, a través de nosotros. Qué bonito disponernos, como le decía ahorita, solo como profetas, sino como esos también instrumentos donde por medio de los cuales se obran milagros y esos instrumentos que permiten que otros también tengan ese encuentro personal con el Señor. Eso es hacer todo lo que Él hizo y eso es disponernos y eso es realmente estar ahí para el Señor y para los demás. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Amén. Dora, adelante. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hilando tras las palabras que acaban de decir mis hermanas, voy a leer 2 Corintios 13:4, que dice: es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera, nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él viviremos por el poder de Dios para servirles a ustedes. Palabra de Dios. Esto nos recuerda lo que acaban de decir María Ruth y María Nancy. Por amor, Él se entregó, por amor, dio hasta la última gota de su sangre, por amor, nos busca vida eterna. Nosotros tenemos que continuar el camino.
No es fácil, por lo mismo que acaba de decir María Nancy. Nosotros somos débiles, somos sensibles, nos permeamos por cualquier cosita, tengamos la razón o no la tengamos. Pero se trata aquí de la misión de amor, de seguir el ejemplo que nos regaló el Señor Jesús. Él no se puso a mirar y no dijo, bueno, yo me voy a entregar por este o por esta manotada que han sido los más santos, los más fieles, los que me escucharon, los que me siguieron, los que me entendieron. No, Él se entregó por todos y cada uno de nosotros. La misión nuestra es comprender todos los días ese amor y tratar de replicarlo de acuerdo a nuestra fragilidad, porque nosotros somos muy frágiles y débiles y caemos todos los días en la tentación del pecado desde una mirada, desde no abrir nuestra boca. No decimos nada, pero con los ojos decimos todo. A veces cuando también San Pablo lo dijo en su momento, ¿por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero? Todo el tiempo es una lucha como con nuestra carne, nuestra humanidad, pero la alegría es que el Señor Jesús siempre va a tener sus ojos, sus brazos abiertos a nosotros, siempre y cuando nuestro camino también sea sincero hacia Él y obvio, ayudándonos unos a otros. Eso no tiene vuelta de hoja. Allá vamos a llegar en racimo y la lucha, vuelvo y digo, es con nosotros mismos y el camino es ayudar a los nuestros a seguir a ese Jesús vivo y de poder. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén, gracias Dorita. ¿Quién más? Bueno, voy a dar mi discernimiento. Si alguien más se anima, puede levantar la mano. Bueno, dice la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles que el paralítico todavía estaba con Pedro y Juan y que la gente se admiraba de ver los milagros. Se admiraban y digamos que se asombraban porque pues no creían aún en el momento pues lo que estaba pasando. Y creían tal vez que eran cosas humanas, que era Pedro y Juan quienes se habían hecho el milagro y ellos les dicen, ¿por qué no pueden creer que no seamos nosotros, sino que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? A veces nos cuesta entender cuando suceden las cosas que Dios en realidad actúa en las cosas que para nosotros son imposibles. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que pues, un paralítico de tantos años ahí pues se iba a levantar? Entonces ahí es la invitación que nos hace el Señor a que le creamos que para Él pues no hay nada imposible. Que nosotros dejemos ese corazón paralizado que tenemos, porque muchas veces cuando se habla de la parálisis o de las enfermedades corporales también se refiere a lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces nuestro corazón puede estar paralizado y eso no permite que Dios actúe en nosotros. Por eso también sucede cuando llevamos de pronto mucho tiempo en la comunidad, mucho tiempo caminando con el Señor, pero como que nuestra vida sigue igual, es porque se nos ha paralizado el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos moldear por el Señor. Dejar que el Señor actúe en nosotros, que Él haga su voluntad para que la obra se pueda ver, para que podamos en realidad pues ser ese testimonio de Él. Que no sea en vano la glorificación que el Señor le da a su Hijo, que en realidad esa glorificación que el Señor le da a Jesús, en realidad sea con esa certeza de que nosotros en realidad es como esa esperanza que nosotros tenemos para seguir adelante y seguir luchando.
y que demos el testimonio, como les decía, de lo que hemos visto, porque recordemos, aquí se nos enlazan las dos lecturas de la primera lectura y el Evangelio, a que somos testigos de aquello que pasó. Porque somos testigos, porque por la fe creemos en que Jesús murió y resucitó, y que al morir muere nuestro pecado. No con esto quiero decir que ya entonces ya quedamos santificados y no tenemos que hacer nada más. No, murió el pecado y resucitamos también en Jesús para tener una vida nueva, para tener un cambio en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir en la alegría de estar en Jesús. Si no creemos que Jesús murió y resucitó, esto está en otro texto bíblico, no recuerdo bien en este momento, pero vana sería nuestra fe. Si nosotros no tenemos en realidad esa certeza de que Él murió y resucitó, que el Señor lo glorificó, pues vana sería nuestra fe. Estaríamos digamos que creyendo como en algo muy superficial. Y nos invita a que nosotros también seamos resucitados. A nosotros nos critican mucho con el tema de que, ay, pero es que ya hace muchos años que Jesús resucitó y ustedes ahorita celebrando que Jesús resucitó, eso ya pasó mucho. La invitación ahí es a que que permitamos que el Señor resucite en nuestro corazón. Recuerdo ayer Edwin, nuestro hermanito de comunidad, que estaba compartiendo su discernimiento y me llamaba la atención cuando decía lo de las multitudes en Semana Santa, en el Vía Crucis, en la Cena del Señor, todo. Y me llevó a recordar el Viernes Santo, día del Vía Crucis. Había muchísima gente en todas las actividades de la iglesia en Semana Santa, mucha gente. Y uno, de todas maneras, su humanidad lo lleva a eso, a darse cuenta de lo que sucede alrededor. Y uno se da cuenta que muchas personas van como de turistas, van charlando, van comiendo. Y yo decía, Dios mío, o sea, lo ideal del Vía Crucis es uno ir a vivirlo, a acompañar a Jesús, a recordar pues todo lo que vivió y que de alguna manera también es ponerlo en práctica en nuestra vida y que las oraciones que se hacen, o sea, es vivirlo en oración, es estar ahí enfocado. Y entonces ustedes dirán, entonces ¿usted por qué Lucy se dio cuenta que? Porque de todas maneras uno va ahí y uno se da cuenta de lo que sucede. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces sí asistimos a las cosas de la iglesia, a las actividades, pero tenemos el cuerpo presente y nuestra mente está por allá en otro lado, como en el Vía Crucis, que vamos charlando con el vecino, que vamos en esto, y no nos enfocamos en lo que en realidad debe ser. Entonces, resucitar en nosotros también es eso, en que si yo vivo esta Semana Santa, que no se convierta en esa Semana Santa más en que pasó y fui a todo y fui al sermón de las 7 palabras y todo, sino que en realidad yo permita que Jesús resucite en mi corazón, que aquí en adelante algo, así sea algo muy pequeño, haya cambiado en mí, en lo que yo pueda reflexionar, en qué momento yo lo he negado, en qué momento lo he entregado, en qué momento lo he crucificado también, cuando de pronto hago algo mal con mis hermanos, en fin, entonces es eso, a mirar nuestro interior y desde ahí partir a iniciar nuevamente si es posible, si ya hemos creído que hemos hecho un proceso de conversión, iniciar de nuevo una conversión, porque cada día necesito de eso y de que Jesús pues viva en mi corazón. En el Salmo me llamó mucho la atención que dice en la primera estrofa, Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros? O sea, nosotros somos tan pequeñitos, podríamos decir que somos insignificantes al pie del Señor. Sin embargo, el Señor nos ha tenido en cuenta a cada uno. No es, sí nos salvamos todos en ramillete, como dice Dorita, pero no nos ama en multitud, sino nos ama a cada uno, nos ama
a Dorita, ama a Nancy, ama a cada uno de los que estamos aquí, de los que queremos seguirlo a Él. ¿Y qué somos? No somos nada, pero Él nos tiene en cuenta, nos ama tal cual y no mira nuestro pecado, sino la intención que hay en nuestro corazón. En el Evangelio dice que los discípulos estaban contando lo que les había, contando lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muchas veces a nosotros nos cuesta mucho reconocer cuando el Señor se nos cruza en el camino. Muchas veces cuando le decimos al Señor, háblame Señor, háblame que necesito esta orientación, háblame que necesito escuchar tu voz, cuál es tu voluntad, nos cuesta mucho y muchas veces creemos que encontrarnos con Él es que el Señor va a bajar personalmente frente a frente y eso solo va a suceder cuando Él nos llame a su presencia. Él nos envía a las personas para que nosotros escuchemos, nos envía la palabra, nos tiene la liturgia por la cual nosotros también podemos reconocer que es Él. Obviamente hay que hacerlo en oración, discerniendo lo que el Señor nos quiere decir. Conozco una persona que dice que, voy a poner un ejemplo, se van a robar un niño y yo no hago nada. Porque supuestamente yo no puedo estar en el lugar de Dios, cuando Dios sí me puede poner a mí en el lugar de Él. Por ejemplo, evitar que se roben este niño. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor de esa manera también se presenta, colocándome a mí en el lugar indicado en el momento que se necesite. Para eso nos ha elegido y nos hace sus servidores, para que nosotros en el momento que Él necesite, nosotros podamos estar dispuestos para hacerlo. Entonces, qué bonito poderlo reconocer sin necesidad que nos muestre sus manos y sus pies, porque dice que ellos se aterrorizaron y estaban llenos de miedo. ¿Cuál es el miedo que nos da? ¿Cuál es el miedo de encontrarnos con el Señor? De que no respondamos a lo que tal vez Él quiere que respondamos, o el miedo a que no estemos listos, que no estemos preparados. Entonces, pues nos invita a eso, que no tengamos miedo, que el Señor no es de miedo, sino al contrario. El Señor es amor, es misericordia. Él nos quiere regalar su paz que no se la debe uno robar nadie, porque la paz que viene de Dios es única. Esa paz, uno podría decir, pero ¿en qué momento sé yo cuando esa paz viene de Dios? Voy a poner un ejemplo muy así que se me acaba de venir a la cabeza y es cuando murió mi hermana. Bueno, para la mayoría no es un secreto que ha sido bastante difícil, pero en medio del dolor, la paz que yo personalmente sentía en mi corazón, yo decía, esta paz es de Dios, porque el dolor grande que había en ese momento estaba acompañado con una tranquilidad y eso solo lo da Dios. Uno se da cuenta en la mayoría de los funerales que la gente, sí, uno sabe que es el dolor, que despedirse uno de una persona querida es muy difícil, pero se salen del control. Es porque no está ese Dios o no han permitido que Dios entre y les dé esa paz. Entonces, cuando el Señor dice paz a ustedes, se refiere a eso. Les traigo la paz que nadie, nada les va a quitar, ni el dolor más grande les puede quitar esta paz. Entonces, pues permitamos que esa paz llegue a nuestro corazón para que podamos vivirla así de acuerdo como Él lo quiere. Le muestra sus manos y sus pies, que no nos pase la de, ay, se me olvidó en este momento. Bueno, se me olvidó el apóstol que tenía que mostrarle las manos. Que no nos pase la de él, si alguien lo recuerda, por favor me lo dice, que se me voló. Sino que en realidad creamos, o sea, creámosle a él, creamos en su palabra, creamos en ese Jesús que se entregó por nosotros. Dice que les abrió el entendimiento. Y eso en realidad es lo que necesitamos cuando nosotros vayamos a leer la palabra, a escuchar la liturgia, todo en realidad es pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, porque muchas veces eso es lo que no permite que nosotros podamos hacer un discernimiento o entender cuándo las cosas si vienen de Dios o no vienen de Él.
Dice, sí, bueno, allá en los Hechos de los Apóstoles también nos hablaba pues de la conversión, en el Evangelio también nos vuelve a recordar que estamos invitados a la conversión y que el Vía Crucis en realidad eh, es eso que hay en nuestro corazón, que esa vigilia que nosotros vivimos este sábado pasado, en realidad la vivamos en nuestro corazón y que en realidad ese gozo lo podamos vivir cada día, transmitirlo, llevarlo. Decía el padre el domingo en la misa que en la vigilia, porque nosotros fuimos a otro lado a la vigilia, y la vigilia de acá, pues digamos que el padre nos comentó, decía que era triste saber que se estaba celebrando la resurrección del Señor y que la gente estaba ahí súper apagada y les decía, Jesús resucitó, Jesús está vivo, y la gente ahí que no estaba la alegría de ese Señor resucitado, que no se estaba viviendo y que era triste saber eso porque se supone que estoy asistiendo a una vigilia donde estoy celebrando esa resurrección del Señor, pero entonces yo sigo en la tumba allá, Jesús salió de la tumba, pero yo sigo ya en la tumba con mis tristezas, con mis problemas y todo, ¿no? Entonces la invitación era a eso, que vivamos en la alegría del Señor, en la alegría del resucitado, que en realidad se nos note que ese Jesús vive en nuestro corazón y que de aquí en adelante pues nuestra vida tendrá que ser pues muy diferente porque sabemos que hay un Dios que quiere vivir, estar vivo en nuestros corazones. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman. Gracias, Lucy. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, retomemos los textos. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Está hablando de los discípulos de Maús, de los que hablábamos ayer, y cómo estos dos discípulos de Maús se fueron a contarles a los otros la experiencia que habían tenido. Entonces me uno a la idea de que debemos de ser testigos, pero hay un pequeño detalle. Testigo no es el que ve, no es el que oye, no es el que toca, no es el que huele, sino el que cuenta lo que ve, lo que oye, lo que toca y lo que huele. Testigo no es solamente el que presencia un hecho, sino aquel que cuenta lo que presenció. Y entonces, tomando la idea de lo que estaba diciendo Lucy sobre la misa en la que de resurrección y que la gente estaba apagada, pues hombre, es la consecuencia. Nosotros queremos que la gente salte en una pata el día de la misa de resurrección, pero durante todo el año le estamos mostrando un Cristo muerto, un Cristo triste. No pongan flores, no aplaudan, no canten, no alaben, no adoren, no prediquen la palabra de Dios, no sanen enfermos, no expulsen demonios, no impongan las manos. Pues blanco es, gallina lo pone y frito se come. Son las consecuencias de lo que vivimos durante el tiempo. Voy a dar un ejemplo. Invitamos a una fiesta a la gente, la fiesta comienza a las 9 de la noche y desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana les colocamos música triste, mucha música triste, que lloren, que se entristezcan, que bueno, mejor dicho, y a las 5 de la mañana les prendemos la rumba, les ponemos salsa, merengue, qué sé yo, de todo. Y ahí a las 5 de la mañana, cuando ya están cansados de llorar, cuando ya están cansados de beber, cuando ya están cansados de levantarse, queremos que enseguida se prenda la rumba. No, la rumba se tuvo que haber prendido a las 9 de la noche. De la misma manera, y así al final, ni siquiera hay que decirles que se alegren, porque ya están alegres. Al contrario, hay que decirles, oiga, paren. Entonces, de nada sirve lamentarnos por lo que nosotros mismos construimos, por lo que nosotros mismos hacemos. No tiene ningún sentido eso. Estos discípulos le cuentan a sus compañeros, discípulos también, lo que acaban de vivir, cómo caminaron con él, cómo les explicó las escrituras, cómo les ardía el corazón, cómo
No querían que pasara de largo. ¿Cómo lo invitaron a quedarse? ¿Cómo partió el pan? Y cómo al partir el pan lo reconocieron. Estaban hablando de esas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Es decir, no era suficiente el testimonio de estos dos, de Cleofás y el otro compañero. No era suficiente el testimonio de los discípulos de Maús. No era suficiente que estos dos les contaran. Los demás discípulos necesitaban tener su propia experiencia del resucitado. Y entonces Jesús les dice, pasa a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Resalten esa frase. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Si Cristo se hubiera presentado como un espíritu, no tenía cuerpo, no tenía carne, no tenía huesos. No tendría. Entonces, hubiera sido muy, muy fácil desmentir eso y decir, esto es lo que tuvieron fue una ilusión. Estos estaban delirando, estos estaban, no sé, se emocionaron mucho y creyeron ver al Señor. ¿A ustedes no les ha pasado que hoy en día a mucha gente le pasa lo mismo? A mucha gente le pasa que no sé, van a una casa de retiros y en un momento de mucha emoción terminan diciendo, uy, yo vi el Señor aquí, o yo vi a la Virgen aquí, y esto y aquello y lo otro. Y los demás dicen, pues chévere que usted la vio, pero yo no la vi. Ustedes lo vieron, pero yo no lo vi. Entonces, el testimonio de uno no es suficiente. Y ellos necesitaban tener una experiencia real, una experiencia física de Jesús resucitado, no una experiencia espiritual. No. Ellos creían ver un espíritu, pero no estaban viendo un espíritu, estaban viendo un hombre de carne y hueso. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero no acababan de querer por la alegría y seguían atónitos. Les dijo, ¿tenéis algo que comer? O sea, como que dice, oiga, tengo hambre. Tengo hambre. Jesús les dijo, tengo hambre. Tengo ganas de comer algo, regálenme algo de comer. Mire que soy de verdad. Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Se sentó y compartió, como decía Nancy. Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y de los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento, es una gracia sobrenatural. Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá. Yo me imagino a Jesús diciéndole, mire, en Isaías en capítulo tal, versículo tal, decía esto. En Jeremías tal, en Ezequiel tal. ¿Sí ven? Miren todo lo que decían los profetas y les explicó y entonces ellos dicen, ay, sí, claro, ahora entiendo. Resucitará entre los muertos al tercer día y su nombre se proclamará. Mire, y su nombre se proclamará. Aquí está la clave. La palabra clave del capítulo de hoy es y en su nombre se proclamará. ¿Qué se proclamará? Ya les digo. ¿Qué se proclamará? Pero ahorita todavía no nos adelantemos. Se proclamará. ¿Qué tiene que hacer un testigo? Un verdadero testigo. Proclamar, decir. Yo no recuerdo bien cuál fue la circunstancia, pero lo que yo logré ver, creo, si no estoy mal, si no me acuerdo, porque ya hace rato que pasó, me pareció ver que un automóvil cerró a un motociclista. El motociclista le pitó y le gritó y le dijo, cuidado, ¿qué tal? Y sin embargo, el carro recobró su dirección, pero volvió y lo cerró. Y eso pasó varias veces. Entonces yo dije, eso no fue accidental. Eso no fue
porque no lo vio por el espejo. No, lo está haciendo intencionalmente, lo quiere hacer caer. Paramos en el semáforo más adelante. Yo me detuve al otro costado del carro, del vehículo. Los dos se quedaron discutiendo, pero yo le dije al conductor del carro, le dije, sígalo haciendo, que yo lo estoy viendo. Y me voy a quedar aquí esperando a que llegue la policía para dar testimonio en contra suya. Es que mi papel no era solamente presenciar una agresión, un intento de homicidio. Mi papel no era solamente ir a chismosear y después venir a contarles a ustedes y decirles, uy, mire lo que vi, uy, no, terrible ese señor. Terrible si yo me hubiera quedado quieto. Terrible si yo me hubiera quedado callado. El problema de hoy no es que Cristo haya o no haya resucitado. El problema de hoy no es que Cristo esté o no esté en la hostia consagrada, o que esté o no esté en la iglesia. Ese no es el problema de hoy. El problema de hoy es que tenemos millares, millones de multitudes de personas que son testigos mudos. Ese es el problema. En el Antiguo Testamento a eso se le llaman perros mudos, porque el perro tiene el deber de avisar a sus amos si hay peligro, si hay un extraño por ahí. Si el perro no late, es un perro mudo, ese perro no sirve, regálenlo. El propósito del perro es alertar, alarmar a su amo de lo que está pasando. Si el perro es mudo, el perro no sirve. Si el cristiano es mudo, el cristiano no sirve. Ese es el problema de hoy en día. Entonces se les dice, vamos a misionar, vamos a predicar, vamos a anunciar el evangelio. Y a los cristianos se les achucharra y dicen, uy, no, no, a mí me da miedo, a mí me da pena. No, yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar. No, yo todavía no estoy preparado. Llevo 25 años preparándome, pero todavía ya no estoy preparado. Llevo 70 años de ser católica, pero todavía no estoy preparada. El problema es el silencio. El problema es estar muertos. ¿Por qué? ¿Por qué muertos? Porque los muertos no hablan. Los muertos, como no hablan, pues no ven y no oyen y no sienten. El problema no es ir a misa, el problema no es hacer el rosario. El problema no es tener devociones, ese no es el problema. El problema es que hoy no hay testigos. Hoy no hay misioneros, como lo decía en la oración inicial. No hay gente que predique, no hay gente que anuncie el evangelio. Y los pocos que lo hacen, o los pocos que lo hacemos, somos atacados por la misma iglesia, somos perseguidos por la misma iglesia, y la misma iglesia nos pretende callar. Ah, no, Norman, yo no estoy en contra de que usted predique el evangelio, yo estoy en contra de que usted diga cosas en contra de la iglesia. Lo mismo, porque dar testimonio es anunciar y denunciar, como lo decía Amparo hoy o ayer, bueno, ayer. Entonces, ¿de qué es lo que está sucediendo en la primera lectura? Pues que hay un testimonio que el que estaba muerto resucitó, Pedro. Ay, ¿Pedro estaba muerto? Sí. Pedro estaba muerto porque Pedro lo negó, Pedro lo cayó, Pedro negó ser de... Pero aquí Pedro levanta la voz. Pedro fue el que resucitó en este caso. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. La curación del paralítico es un signo que atrae gente. ¿Y la atrae para qué? Para que escuchen el mensaje. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente, a la multitud. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué no miráis? ¿Por qué nos miráis? Como si hubiéramos hecho andar a este por nuestro propio virtud, poder o virtud. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le está hablando a los judíos. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Crucifícale, crucifícale. Vosotros renegáis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino, Barrabás. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Mira, aquí comienza el anuncio.
De aquí en adelante es importantísimo, mis hermanos, que ustedes tomen nota, porque si usted algún día realmente quiere dejar de ser perro mudo, quiere volverse misionero y quiere predicarle la palabra de Dios a alguien, este texto le da todas las herramientas para que usted haga lo que nosotros llamamos un querigmazo. Un querigmazo. Aquí están todos los elementos de lo que uno predica en un retiro de nueva vida, en un seminario de vida en el Espíritu Santo. El análisis de este texto usted lo puede encontrar en un libro que se llama Id a evangelizar a los bautizados, de José H. Prado Flores. Lo encuentra en librerías Minuto de Dios o en las librerías, en otras librerías católicas. Id a evangelizar a los bautizados. Y la profundización de este texto está ahí. Entonces, a partir de este momento, comienza Pedro a hacer la proclamación del querigma. Pero Dios lo resucitó, matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Somos testigos. Somos testigos porque lo hemos visto, porque lo hemos oído, porque lo hemos tocado, porque hemos comido con Él, porque ha transformado, ha tocado nuestras vidas, porque ha hecho de nosotros hombres nuevos, criaturas nuevas. Por la fe en su nombre, todo eso es querigma. Este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado vigor por medio de su nombre, el nombre de Jesús. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. O sea, le está diciendo, ustedes ahora también son testigos. Ahora bien, hermanos, sé que lo hiciste por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por ignorancia. ¿Acaso no tenían las escrituras? ¿Acaso no conocían las escrituras? ¿Acaso no leían todos los sábados en las sinagogas las escrituras? ¿Cuál ignorancia? Mire, una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser necio. Estos no eran ignorantes, eran necios, porque a pesar de saber y conocer las promesas y las profecías, a pesar de eso, hicieron lo que hicieron. Y lo mismo pasa hoy en día. Muchos conocen mucha teología, conocen ciencias bíblicas, conocen palabra de Dios, pero son necios, no son ignorantes, son necios. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga. Y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Será excluido del pueblo. Desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que Dios hizo con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Este es el querigma. Ahí está el evangelio, ahí está, usted quiere, pero hay un pequeño detalle que yo se los decía ayer y que se los quiero insistir hoy. No es arrepentirse por arrepentirse y no es convertirse por dejar de hacer cosas malas. El verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión, si no tienen como objeto a Jesucristo, no son sinceros, no sirven para nada. El arrepentimiento es de no haber seguido a Jesús, no haber escuchado a Jesús, no haber amado a Jesús.
no haber obedecido a Jesús. Ese es el arrepentimiento. Señor, me arrepiento de no haberte escuchado. Me arrepiento de no haberte obedecido. Me arrepiento de no haber hecho caso de lo que tú me pedías. Ese es el verdadero. No es, Señor, yo me arrepiento porque he fumado, porque he tomado, porque he sido un alcohólico, porque he sido un adúltero, porque yo he sido, porque yo he sido. Ese no es el arrepentimiento. Eso viene después. Eso es conversión, cambio de vida. Eso es proceso. Y lo mismo que la conversión en el fondo es girar 180 grados, dejar de mirar al mundo para comenzar a mirar a Jesús. Hebreos 12:2. Se lo repito. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. ¿Por qué muchas personas se equivocan en la evangelización? ¿Por qué muchas personas se equivocan en la proclamación de la palabra de Dios? Porque siguen proclamando un evangelio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí era dejar de hacer lo malo, los 10 mandamientos. No roben, no maten, no adulteren, no forniquen, no codicien, no y no. Esa conversión es del Antiguo Testamento, eso ya no es. La verdadera conversión es a la persona de Jesús. Y amando, adorando, siguiendo, obedeciendo, escuchando a Jesús, todo lo demás se va y entra a vivir el hombre nuevo en nosotros. Entonces terminaba diciendo eso la primera lectura. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que nosotros debemos de predicar? A Jesucristo resucitado para la conversión de todos los hombres, para que el Espíritu Santo sea derramado y cambie y transforme nuestras vidas. Ese es el querigma, ese es el evangelio. Por eso le decimos a la gente, Dios te ama. Has pecado, pero ¿cuál pecado? No miraste a Jesús. Por eso debes convertirte, comenzar una vida nueva. Vivir por la gracia del Espíritu Santo. Permanecer, crecer y permanecer y dar fruto. Ser testigo. Y así en toda la tierra se ha de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así en toda la tierra se va a conocer. Y esa evangelización la debemos acompañar con signos, señales, milagros y prodigios. Ayer orábamos por una hermanita que nos acompañó la semana pasada en la misión. Y ayer me decía ella que es una abuelita que le dolía mucho una pierna. Y entonces le decíamos al Señor en la oración, Señor, tú eres el Dios de la creación, tú eres el Dios creador. Tú puedes restaurar ese cartílago, tú puedes restaurar ese huesito, una sola orden tuya, una palabra tuya. Padre, en tu nombre y en el nombre de Jesús, te pedimos que restaures ese huesito. Terminamos la misión, ella nos invitó a tomar jugos a su casa, estaba haciendo un sol terrible. Y estando en la casa, salió de la cocina y dicen, oigan, me siento mejor de la pierna. No me está doliendo tanto. Y estuvo más de una hora de pie haciendo el rosario con nosotros, más de una hora, hora y media. Y dijo, oye, ya no me está doliendo. Mire que nosotros nos asombramos de que el Señor haga milagros. Y yo me asombro es de que nosotros no le creamos. Mis hermanos, Cristo ha resucitado. Y lo dijo Lucy. Y si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Que sea una fe eficaz, que sea una fe real y que sea una fe que la llevemos al mundo entero para que el mundo entero conozca la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Normita. Amado Señor, bendito, alabado y glorificado sea, Señor, Dios y Rey. Te damos las gracias por tu palabra, por lo que nos has hablado hoy, Señor. Permite, amado Señor, que esta palabra que llegó a nuestro cerebro, la bajemos a nuestro corazón, la podamos hacer vida,
de aquí en más, Señor, de aquí el tiempo que tú nos tengas en esta tierra, mientras nos vamos a encontrar contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos libres de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que ayudados por la gracia del Espíritu Santo, seamos testigos y vivamos a Jesús resucitado. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor en su infinito amor extiende su mano sobre nosotros, nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por cumplir esta cita. Para tener este encuentro diario con el Señor, ir aprendiendo un poquito más de su amor, de su grandeza. Les seguimos invitando a nuestros grupos de oración y formación presencial. Nos congregamos los días lunes fuera de Bogotá en Subia y Fusagasugá. Los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado aquí en la ciudad de Bogotá. Aquí en el flyer ven los lugares y los horarios, y si se encuentran cerquita, están cordialmente invitados, nosotros felices de que nos acompañen. Tenemos aquí un número de WhatsApp, el 310-5543-814, donde pueden dejar sus intenciones si quieren que oremos por ustedes o cualquier inquietud que tenga que ver con la comunidad Fuentes de Misericordia. Les recordamos que nuestros audiovideos quedan expuestos por las redes de Facebook y YouTube para que los repasen, vuelvan y los miren, para que compartan. Recordemos que compartir también es evangelizar. Si quieren, también están invitados aquí con el enlace del Google Meet. Pueden unirse en línea directa con nosotros también a las 8 de la mañana todos los días o a las 3 de la tarde que hacemos el Santo Rosario en acción de intercesión. Entonces son bienvenidos. A nuestros hermanitos les damos también infinitas gracias por sus amorosas ofrendas. Nosotros les agradecemos y Papito Dios les agradece mucho más. Recordemos que Dios ama al dador alegre. Tenemos aquí esta cuenta autorizada de NX 301-55-121-61. Y vuelvo y les digo, les damos las gracias por sus amorosas ofrendas. Muchísimas gracias por su compañía. Y Dios mediante, nos encontramos a las 3 de la tarde nuevamente para el Santo Rosario y mañana 8 de la mañana para la liturgia de la palabra. Feliz y bendecido resto de día. Muchísimas gracias.